Bien, en esta segunda conferencia hemos querido invitar a Iñaki Domínguez, aquí lo veis, y hemos querido un poco abrir la perspectiva y preguntarnos un poco por no sé si decir, pero un síntoma social generalizado, y es en este caso el tema del relativismo, y llevarlo también a la realidad virtual y como también reza el título, a la distopía. Iñaki Domínguez es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología Cultural, y además de colaboraciones en prensa que sigue manteniendo en cabeceras de primer nivel, es autor de varios libros del que nosotros hoy nos interesa especialmente Homo Relativus. Es el libro por el que yo le escribí y que creo que es de muchísimo valor porque sirve muy bien para dilucidar, al menos iluminar, cuál es la situación o las características, las coordenadas del mundo en el que vivimos y de la forma que tenemos de pensar de forma más o menos generalizada en Occidente. Entonces hace un retrato para mí magistral y muy claro de un poco esto, ¿no? De qué manera se ha ido infiltrando el relativismo en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra epistemología, en nuestra metafísica incluso, hasta el punto de que ya a día de hoy nos cuesta darnos cuenta de hasta qué punto es así, ¿no? Nos pasa un poco como el pez que quizás no sea muy consciente del agua que le rodea, ¿no? Entonces yo creo que aquí Iñaki Domínguez tiene la posibilidad, o esperemos poder disfrutar de parte o de unas migajas de ese libro extraordinario que yo recomiendo y que Manuel Fernández tiene aquí físicamente por si queréis echarle un ojo luego. Poco más, no me quiero entretener más, le doy paso a Iñaki Domínguez. Le pido disculpas a él también por los problemas que hemos tenido con su billete de tren y deciros que a renglón seguido de la conferencia, en lugar del usual turno de preguntas, lo que tendremos es una mesa redonda, en este caso constituida por el propio autor, así como Manuel Jiménez Povedado y Manuel Fernández Carreño, que son dos profesores de nuestro claustro universitario. Si estamos todavía con fuerzas, lo hacemos de tirona, si no, hacemos un pequeño descanso y pasamos a la mesa redonda luego. ¿De acuerdo? Muy bien. Iñaki, ¿todo correcto? Todo correcto, muy bien. Pues muchas gracias. Espero que me oigáis bien. Primero, dar las gracias por que me hayáis invitado a hablar aquí hoy y también por esa introducción tan buena que me has hecho. Y bueno, hoy voy a hablar de relativismo, de realidad virtual y de distopía, ¿no? En primer lugar, la cosa sería preguntarse qué es el relativismo, ¿no? Yo creo que todos nosotros intuitivamente entendemos lo que significa el relativismo, pero quizás, bueno, explicarlo explícitamente a veces es más complicado, incluso las etimologías de la palabra relativismo no son muy claras, ¿no? Digamos que lo relativo es aquello que no es único, que no es absoluto o total, ¿no? Si decimos que una opinión es relativa, pues significa que hay varias maneras de ver las cosas, ¿no? Básicamente es un perspectivismo, ¿no? Es eso que todos diríamos, pues que un fenómeno, que un hecho, digamos, del mundo, cada uno de nosotros lo interpreta de una manera o existen múltiples perspectivas, ¿no? Esto es algo muy interesante porque digamos que este perspectivismo tan propio de la actualidad lleva con nosotros ya desde hace muchos siglos y realmente es un fenómeno típicamente moderno, ¿no? De hecho, esto se manifiesta en el ámbito del arte, en la perspectiva pictórica, que es un fenómeno, según algunos especialistas, originario del Renacimiento, ¿no? No se conocía supuestamente este fenómeno en pintura, una perspectiva adecuadamente matemáticamente estructurada hasta el Renacimiento, aunque esto no es cierto porque ya habían perspectivismo y perspectivas en la pintura, digamos, en la antigua Grecia. Sí que es un fenómeno típico de sociedades en las cuales los valores absolutos han dejado de existir, ¿no? ¿Por qué razón en el Renacimiento tiene tanta importancia la perspectiva pictórica? ¿O por qué tiene tanta importancia la perspectiva pictórica también en la antigüedad griega? Porque hay una decadencia religiosa de los valores, digamos, absolutos que regían el cristianismo en la Edad Media y que empieza a resquebrajarse claramente en la modernidad, en particular en el Renacimiento, ¿no? Que es una era en la que la religión católica está en decadencia, que es cuando Lutero va a Roma y es la época que todos podemos leer en los libros, ¿no? de Benvenuto Cellini u otros, ¿no? Que es una Italia en la que las pendencias y la violencia y las orgías y digamos, es un mundo decadente
Igual que podía ser también en la antigua Grecia, en el sentido de que la antigua Grecia, pues la época de Platón y Aristóteles y Sócrates, es una época en la que había una decadencia también religiosa y los valores absolutos dejan de tener peso y por tanto surge esta mirada del individuo, ¿no? Que es lo que es la perspectiva. La perspectiva es la mirada individual de cada cual con respecto a un fenómeno, ¿no? Este perspectivismo luego tiene mucha importancia en Kant, digamos, puesto que Kant niega el acceso a la cosa en sí. Es decir, que pues nosotros, por ejemplo, una flor, digamos, ¿no? ¿Cómo percibimos una flor? Pues nuestra percepción de la flor es similar siendo humanos, pero si tuviésemos otros órganos para percibir, otro aparato cognitivo, percibiríamos la flor de otra manera, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, una mosca, una avispa, una abeja, creo recordar que no perciben el color rojo, por ejemplo, y lo verían de color azul. Entonces, ¿cómo es la cosa en sí? Pues no tenemos acceso a esa cosa en sí. Y esto es verdaderamente revolucionario en epistemología, esta visión kantiana, y no es superada y no ha sido superada hasta el día de hoy, todavía no ha sido superada y por eso tenemos una visión del mundo en la que todo es una construcción o todo es un constructo cultural o todo es un constructo social, puesto que no tenemos acceso a las cosas como son en sí mismas, ¿no? Siempre está la realidad que percibimos es una especie de alucinación casi, puesto que nosotros con nuestros órganos perceptivos y nuestra cultura realmente diseñamos la realidad de algún modo, ¿no? Esto está en Ortega. Ortega desarrolla una teoría que hace llamar perspectivismo. Y está, por ejemplo, en El Quijote, ¿no? El Quijote es la gran novela moderna, ¿no? La primera novela moderna, se ha venido a decir. ¿Y qué es el Quijote, no? Pues el Quijote es un señor que, en vez de molinos, ve gigantes y hay una diferencia en la percepción de la realidad entre unos y otros, ¿no? También hay un perspectivismo, ¿no? El héroe percibe la realidad desde otro punto de vista totalmente distinto, ¿no? Y esto es algo que yo creo que hace del Quijote, es lo que hace el Quijote realmente una novela moderna. Así que la modernidad en general es una modernidad en la cual lo subjetivo cobra una enorme importancia y en términos de relativismo, pues la subjetividad es la que prepondera también, es decir, es la percepción del que mira la que prepondera frente a la cosa en sí o a la cosa en términos de algo que es absoluto, ¿no? También ocurre, por ejemplo, en el arte abstracto. Me interesa el arte abstracto porque el arte abstracto rechaza el referente. El referente es las cosas del mundo, los objetos del mundo, tienen ninguna importancia y lo importante son, de algún modo, las elucubraciones abstractas, una segregación, una separación entre mis formulaciones pictóricas mentales abstractas que se abstraen de la realidad y los objetos. Entonces ya no se trata de representar los objetos tal y como nos aparecen, porque los objetos dejan de tener valor. De algún modo también la teoría queer, ahora mismo que tiene tanta prevalencia, que está considerada una teoría postmoderna, desprecia el referente, es decir, desprecia el objeto, desprecia la biología, desprecia la genitalidad, los cromosomas, etcétera, en pos de una formulación mental, ¿no? Es decir, nosotros nos formulamos mentalmente en representaciones y rechazamos lo que es el objeto material, lo que es el referente, ¿no? Esto no es nada nuevo y también se encuentra, por ejemplo, en el caso de la autoayuda. La autoayuda que nos dice generalmente que nos pongamos las gafas de la felicidad, ¿no? Es decir, en lugar de interpretar los hechos como valores en sí mismos, es decir, pues si me ocurre una tragedia, en lugar de sufrir, lo que tengo que hacer es interpretar esa tragedia desde un punto de vista positivo y lo importante no es el hecho en sí, es decir, la tragedia en sí, sino cómo yo interpreto ese hecho, ¿no? Y bueno, en este caso, pues el hecho, los facts que se dice en inglés, ¿no? Es lo de menos y lo importante es cómo nosotros formulamos o cómo nosotros interpretamos esa realidad. Eso es relativismo, ¿no? Puesto que la cosa, el objeto, deja de tener de dominar, digamos, entonces todo es relativo, puesto que yo lo puedo mirar desde el punto de vista que más me interesa, ¿no? Esto no es nada nuevo. También yo en mi investigación encuentro todo el rato analogías entre la realidad relativista del Renacimiento, la realidad relativista de la modernidad y el relativismo que existía ya en la antigua Grecia, ¿no? Hay gente que dice, el relativismo se origina con Nietzsche, ¿no? Y eso es mentira, puesto que ya pues en filosofía te enseñan, ¿no? que ya los sofistas de la antigua Grecia
eran relativistas, ¿no? Y de hecho se preguntaban, ¿no? ¿Por qué va a valer más los valores de mi comunidad, de mi ciudad, ¿no? De mi polis, que los valores de un bárbaro o valores de otros, los valores religiosos, los valores culturales, los valores estéticos de otras comunidades, ¿no? Entonces, este relativismo cultural ya estaba presente en la antigüedad Grecia, como digo, porque había una decadencia religiosa y la religión pues había dejado de tener tanto valor, ¿no? Y bueno, surgen también en esta antigüedad griega no solo sofistas, que son relativistas, sino estoicos, que de algún modo representan el predecesor de la autoayuda, ¿no? La autoayuda, de hecho, de la psicología cognitiva se basa mucho en estos estoicos. Hacen mucho referencia, por ejemplo, a Epicteto, que era un esclavo, y Epicteto pues siempre dicen los estoicos eso de si matan a tu madre y matan a tus hijos y violan a tu hermano y te queman la casa y te quedas sin dinero, tú eres libre para decidir que eso en realidad no es malo, sino que realmente tú eres libre y todo depende de cómo tú lo interpretes. Y esto es básicamente la misma filosofía de la autoayuda actual, ¿no? Yo personalmente prefiero que nadie mate a mi madre ni que ni le pase ninguna desgracia a mi familia y preferiría trabajar en el mundo material para que estas cosas no me pasen y para que me pasen cosas buenas a tener que andar poniéndome las gafas de la felicidad para poder aceptar cosas que a lo mejor no me resultan agradables, ¿no? Y bueno, estos sofistas también es muy interesante porque los sofistas eran, que no eran lo mismo que los estoicos, los sofistas a su vez eran los primeros coach, puesto que los sofistas se dedicaban a instruir a los poderosos y a los ricos para que tuviesen éxito social, que tuviesen éxito político y además operaban itinerantemente, cobraban grandes monumentos, cobraban mucho dinero e iban moviéndose por la antigua Grecia. Y eso es muy interesante porque, de hecho, los coaches actuales, generalmente estos coaches, algunos de ellos mejores, otros peores, pero gurús de autoayuda también, pues son personas que también instruyen para tener éxito social e instruyen también en distintos puntos del mundo, ¿no? Y bueno, me parece interesante el referente, ¿no? Como para que haya relativismo radical, que es lo que ocurre hoy en día, tiene que morir el referente, ¿no? El objeto. Es decir, el objeto de algún modo es lo que nos pone firmes en la tierra. En cambio, si no hay objeto, pues cada uno puede imaginar lo que le parezca, ¿no? Y el referente, por ejemplo, en el caso del lenguaje, pues sería el significado, ¿no? Es el significado de una palabra. Está el significante, que es la propia palabra, digamos, el signo, el signo que se emplea para hacer referencia a eso, y el referente, que es, pues, por ejemplo, si hablo de botella de agua, pues la botella este es el referente, que es el objeto material, ¿no? Entonces, esto es lo que se está rechazando a día de hoy, ¿no? Luego, hoy vivimos una época que es, pues, posmoderna, se suele decir, ¿no? Posmodernidad, ¿qué es? Pues, a mi juicio, la posmodernidad no es realmente innovadora, sino que la posmodernidad es una ultramodernidad y es una forma en la que, pues, los postulados de la modernidad se exacerban y se llevan al extremo, ¿no? No creo que haya aportaciones realmente nuevas. Lo que se dice hoy en día básicamente es que la verdad no existe y que la verdad es construida y generalmente que se construye desde el poder, ¿no? En Foucault está esta idea, ¿no?, de que la verdad realmente es un constructo cultural que los poderosos de algún modo imponen. Y simplemente eso está en Nietzsche también, ¿no? La idea de que la verdad pues no existe, sino que es realmente el constructo más útil y la representación más útil que nos sirve para vivir y para funcionar, pero que no es realmente una verdad real, ¿no? Entonces ese es un problema para la sociedad general, carecer de verdad, puesto que los seres humanos, entre otras cosas, necesitamos ciertas verdades para poder vivir y para poder relacionarnos y ser felices. Necesitamos confiar en otras personas, necesitamos confiar en ciertos postulados, en ciertos valores. Y entonces, bueno, esto es sumamente preocupante para la sociedad en general, ¿no? Y bueno, ahora lo que ocurre, siempre se habla mucho del relato y se habla de relatos que se desvinculan, ¿no? Se independizan de los hechos, ¿no? Es decir, cada vez más en la posmodernidad lo de menos es los hechos y lo demás son los relatos. ¿Esto qué relación tiene con la realidad virtual? Pues mucha relación tiene. ¿Qué es la realidad virtual? Una realidad que se independiza del referente, que se independiza de la realidad objetiva del mundo y es otra realidad que es pura representación
y que desprecia de nuevo referente, igual que la teoría queer, igual que el arte abstracto, igual que la autoayuda, incluso igual que la financiarización de la economía, ¿no? Que es una economía especulativa que domina desde hace décadas y que es una economía en la que la economía real es los de menos. Entonces vivimos de algún modo cada vez más imbuidos en estas representaciones que se desvinculan del referente y de los hechos objetivos, ¿no? Cada vez más vivimos pues, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en redes sociales y cada vez menos en el mundo de los hechos, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido nos falta escuchar, nos falta la escucha. Hoy en día, pues en Instagram lo que queremos muchas veces es subir una foto para que nos den likes y para que nos digan lo que queremos oír, y eso no es escuchar. De hecho, la filosofía posmoderna también te dice que el texto, cuando tú lo lees, da igual el objetivo del escritor del texto, lo importante es cómo es interpretado el texto, que eso de nuevo es una forma de no escuchar. Es decir, cuando yo escucho a una persona es porque quiero saber qué es lo que esa persona trata de decirme a mí. No yo inventarme o interpretar como mejor me venga las palabras de mi amigo o de la otra persona, ¿no? Entonces creo que hay una falta de escucha, incluso a la hora de investigar, ¿no? A la hora de investigar, yo personalmente he hecho libros sobre macarras y sobre las calles de Madrid y las calles de otras zonas. Y es verdaderamente un tesoro poder coger una grabadora y escuchar a otras personas, porque tampoco hace falta que estas personas sean muy especiales. Cualquier persona que tú escuches y te cuenta la historia de su vida, de su familia, es verdaderamente increíble. O sea, es increíble las historias que cuentan, que son mejores que cualquier novela. De hecho, después de trabajar escuchando, me he dado cuenta que los grandes novelistas realmente no se inventan muchas de sus historias, sino que las toman de otros a los que han escuchado, porque la realidad supera la ficción absolutamente de modo extremo. Y bueno, yo creo que es una sociedad en la que vivimos en la que cada vez se escucha menos, y eso tiene mucho que ver con el relativismo, puesto que el relativismo es una forma radical de incomunicación cuando el relativismo es excesivo. Es decir, el relativismo es una forma privada de percibir el mundo, y al percibir el mundo privadamente no compartes tu experiencia con otros y no compartes la percepción con otros. Y bueno, muchas veces se usa el otro no para comunicarse, sino como espectador, ¿no? Que esto es algo que tiene también que ver con el narcisismo y con la idea de que yo quiero que los demás me den likes y me pongan guapo en Instagram y en otros lados, para puramente yo masturbarme psicológicamente, ¿no? Y bueno, eso es una pena, ¿no? Que es también tener al otro como mero espectador y no como una persona que es un sujeto también al que escuchar, ¿no? Es un vivir encapsulado y bueno, y no compartir unos valores, puesto que cada cual tiene el suyo, ¿no? Cada cual tiene su forma de entender el mundo, que eso es el relativismo, ¿no? Luego, por otra parte, se aboga mucho en Estados Unidos, ¿no? En la cultura woke, esto de las políticas de la identidad, por los espacios seguros en las universidades, por ejemplo. No vaya a ser que alguien se ofenda o no vaya a ser que digas algo que le ofende a alguien o que le molesta. Y yo debo decir que precisamente los espacios seguros son espacios de decadencia, son espacios de degeneración, son espacios infantilizantes, son espacios que se asemejan mucho a una matriz de Matrix, de la película de Matrix, o que se asemejan mucho al útero materno, ¿no? Donde uno está muy, muy cómodo y muy calentito, pero donde uno no se enfrenta a la incertidumbre, a los peligros, a las dificultades que existen en la vida real, que son los que realmente nos hacen madurar y los que nos hacen crecer. Es decir, yo en mi casa fumando un cigarrito en el sofá calentito, escuchando lo que quiero oír, que eso sería un espacio seguro, así no voy a llegar a absolutamente en ninguna parte. Yo personalmente, en mis experiencias personales, además, todas mis experiencias personales difíciles, en las que había miedo, en las que había peligro, en las que había incertidumbre, son las que me han hecho crecer y los que me hacen madurar y los que me hacen tener más éxito, incluso a nivel de escribir libros, ¿no? Todos los libros que he escrito sobre temas que me preocupan y que me dan un poquito de miedo y que me ponen en tensión son los que más éxito he tenido. Entonces, bueno, esa idea de espacios seguros es algo que tiene que ver, bueno, con esta modernidad también en la que cada uno vive encapsulado y que es también relativista, puesto que no quieres oír cosas desagradables, no quieres oír cosas que no te gustan, cuando la realidad y el mundo objetivo está lleno de hechos que nos disgustan y que nos afrontan y que de algún modo nos ofenden, ¿no?
Y bueno, esta idea sería vivir en espacios seguros, sería una forma de vivir en espacios virtuales también, yo creo, ¿no? Esto es lo que también habla muchas veces Philip K. Dick, que es un famoso escritor de ciencia ficción, ¿no? Que podríamos además estar viviendo ahora mismo en una simulación, ¿no? Esto es lo que dice Elon Musk, el famoso multimillonario que trabaja en Estados Unidos, creo que era sudafricano, ahora no recuerdo. Y él hablaba de que seguramente estemos viviendo ahora mismo una simulación, ¿no? La idea de que los gráficos de los videojuegos y de las nuevas tecnologías son tan buenos y dentro de 10, 20 años podrían ser tan buenos como para sustituir a la realidad. Es posible que ahora mismo todos estemos aquí y todo esto en realidad no sea la realidad, sino que sea un programa de ordenador en el cual estamos jugando, o que está jugando alguien, algunos técnicos están jugando a costa de nosotros, y realmente nosotros no somos seres humanos reales, sino puras simulacros o simulaciones, ¿no? Esto es algo que está muy presente también, como he dicho antes, en Philip K. Dick, que es muy interesante, es un autor que para escribir sus libros consumía muchas anfetaminas, que estaba paranoico, que era un neurótico, y que casi todos sus libros, o muchos de sus libros, el tema es personas, protagonistas, que no saben qué realidad están viviendo. No saben si la realidad que están viviendo es una experiencia, por ejemplo, contratada para tener una simulación de un viaje virtual, o si realmente es una realidad objetiva, ¿no? Es siempre este cuestionamiento de la realidad, que tiene mucho que ver también con el cuestionamiento marxista y el cuestionamiento de las ciencias sociales en general de la ideología, ¿no? ¿Qué es la ideología? Pues la ideología es el filtro cultural a través del cual interpretamos la realidad, ¿no? Evidentemente nosotros no interpretamos la realidad del mismo modo que la interpreta pues un Yanomami de Venezuela o un esquimal u otras culturas, ¿no? Entonces esto también es algo muy kantiano y que tiene que ver con el relativismo cultural, que es la idea de que cada cultura de algún modo es una ideología y de que cada cultura de algún modo es una simulación, cada cultura es un filtro a través del cual interpretamos la realidad. Y esto también es una idea que era considerada muy progresista en el siglo XIX por, digamos, el gran defensor del relativismo cultural es Franz Boas. Franz Boas es un antropólogo del siglo XIX de origen alemán que trabajó en Estados Unidos, que era muy progresista, como tantos otros judíos, a partir de la Ilustración. Y, claro, para él el relativismo cultural era una forma de dignificar a todas las culturas del mundo y cuestionar la tiranía de la tiranía de la cultura dominante occidental. Y esto, bueno, es algo que todavía muchos aspiran a reproducir, pero bueno, que luego a la hora de la verdad pues no tiene ningún sentido, puesto que todos al final tenemos unos valores que no creemos realmente que todas las culturas valgan lo mismo. Incluso el propio Franz Boas era científico y creía firmemente en la ciencia, y hay otras culturas pues que no tienen esa ciencia, por no decir la mayoría, que no fuesen la occidental o un gran número de ellas, que no tenían esa ciencia, y por tanto pues Boas realmente era relativista cultural un poco de boquilla, ¿no? Como tantos otros. Y bueno, hoy en día, de algún modo, pues tenemos lo que es una preponderancia del GPS, una preponderancia del mapa, ¿no? Por ejemplo, también pasa pues con el lenguaje, ¿no? Queremos cambiar el lenguaje para que cambie la realidad, ¿no? Cuando la realidad va a permanecer la misma, por mucho que cambiemos el lenguaje, ¿no? Esto pasa no solo en el tema de la filosofía postmoderna, ¿no? Que aspira a resignificar la realidad. En lugar de transformar la realidad objetiva, lo que aspira es a resignificarla, es decir, a cambiar los significados, como si cambiando esos significados pues vaya a transformar la realidad, ¿no? Es como si ponemos en un mapa la ciudad de Madrid y la ponemos en Australia y la colocamos en el mapa en Australia, como si realmente, por hacer eso, la ciudad de Madrid se va a ir a Australia, cosa que no va a ocurrir. Entonces, lo que se nos está invitando de algún modo es a habitar ese mundo virtual, se nos está invitando a habitar ese mundo de la representación, en lugar de llevar a cabo lucha de transformación material, lucha de transformación del objeto, del mundo objetivo material, se nos invita a luchar en ámbitos simbólicos, ¿no? Vivimos en ámbitos simbólicos y lo simbólico es lo más importante. Cuidado que este dijo hace no sé cuántos años, dijo no sé qué palabra, entonces tiene que ser cancelado, tiene que ser sancionado, cosas por el estilo, ¿no?
cuando realmente lo que tiene más importancia no ocurre en el mundo virtual, sino que ocurre en el mundo material. Y bueno, esto nos lleva de algún modo a una potencial distopía, ¿no? La idea es que dentro de poco, ya se está aplicando la idea del metaverso de Zuckerberg, Neuralink de Elon Musk, también son ya microchips en el cerebro. Esto suena un poco a Miguel Bosé y a conspiranoicos y tal, pero realmente este año ya se están iniciando la implantación de microchips por Elon Musk en personas con problemas motrices, ¿no? Porque es muy difícil que nosotros los seres humanos vayamos a aceptar que nos pongan microchips en la cabeza, pero claro, la manera más suave para ir metiendo estos microchips en nuestros cuerpos es hacerlo por temas caritativos y por ayudar a las personas con problemas motrices, porque a través de esa experiencia, pues poco a poco nos iremos todos poniendo esos microchips dentro del cerebro. Y esto suena a película, pero esto es el siguiente paso después de los smartphones, ¿no? El smartphone ya es la cuestión de llevar siempre contigo un dispositivo tecnológico que ya tiene algo de biónico, ¿no? Ya tiene algo de que siempre vas contigo acompañado de algún tipo de tecnología, y ahora lo que ocurre es que esa tecnología se implanta en tu propio sistema nervioso, y en este caso pues ya tienes, pues yo qué sé, imaginaros pues en el futuro próximo pues ya tienes, cuando abráis los ojos, en vez de tener que abrir el móvil, pues ya veréis Google, veréis pues, Facebook o lo que sea, y vosotros con vuestro pensamiento podréis cambiar y poner Google o quitar Google, poner Tinder y tal y pascual, ¿no? Y esto suena un poco de coña, pero es lo más probable que esto sea el paso siguiente, puesto que es lo que tienen pensado, además. Y luego, ¿qué ocurre? Pues esto ya es muy preocupante porque son tecnologías muy invasivas, son tecnologías que ya pues tienes a Google dentro de tu cabeza, y ya no solo Google y otros tienen que tener siempre acceso a toda tu información. Toda tu información. Yo ahora mismo tengo aquí un ordenador que me he comprado nuevo y que ya no puedo tener Word al margen de Google. Es decir, cada vez que abro mi Word tiene que aparecer en Google. ¿Esto para qué es? Pues esto es para tener todos mis datos, para tener todos mis escritos, para tener todo lo que yo hago controlado, para tener acceso a mis datos de una persona pues de 40 años, español, con toda la educación, cuáles son sus formas de consumo, ¿no? Que puede ser empleado para eso, pero puede ser empleado para muchas más otras cosas, ¿no? Y bueno, esto funciona así, ¿no? Si yo cojo el móvil de mi madre, pues hay pegas para que yo pueda meterme en mi Gmail porque quieren tener los datos de la persona en concreto. Y mis datos están en este ordenador, que ahora mismo estoy en casa de mis padres, pero el ordenador de mi casa también se abre y yo puedo ver mi historial del otro día en el otro ordenador, en este ordenador. Entonces, digamos que estamos también encapsulados, vigilados por grandes corporaciones que ahora aspiran a poner sus aparatos dentro de nuestro sistema nervioso, que ya sería un acceso casi a nuestra conciencia, no solo a los datos de nuestra conciencia, sino a los datos, a manipular los datos de nuestra conciencia y a manipular los datos de nuestra voluntad, que sería un paso fundamental para crear ya lo que son zombies tecnológicos de primer orden, ¿no? Y bueno, además, ¿qué serían estos metaversos? ¿Qué son estas realidades virtuales? Hombre, depende de quién diseña la realidad virtual. Es decir, cuando tenemos... Marx ya decía antiguamente, ¿no?, que en el siglo XIX que la ideología, esa cultura, ese filtro cultural a través del cual vemos la realidad, estaba diseñada por los poderosos. Es decir, que satisfacía los intereses de los poderosos, ¿no? Todos vemos la realidad desde un prisma que interesa al poder para que el poder pueda seguir de algún modo lucrándose a costa de la mayoría. Pues ahora ya no hablamos de una pura ideología, sino que es unos metaversos y unos mundos virtuales que podemos confundir con la realidad y que son diseñados por las grandes corporaciones tecnológicas. Y entonces eso, naturalmente, las grandes corporaciones tecnológicas no van a diseñar mundos que a ellos no les interesen, diseñarán mundos que estén adecuados a sus intereses y que sean una forma de narcóticos que además confundamos con la realidad, ¿no? ¿Por qué hoy en día todo el mundo da tanta importancia a lo simbólico? ¿Por qué tiene tanta importancia a lo simbólico? Porque nos quieren hacer confundir la realidad material con lo simbólico. Es decir, nos quieren hacer confundir la realidad material, que es la realidad verdadera, con la realidad virtual, que es la que ellos diseñan. Entonces, cuanto más creamos la realidad que ellos diseñan y menos creamos la realidad objetiva, pues más les interesa a ellos y menos nos interesa al resto, ¿no?
Yo, de hecho, creo que en el futuro muy probablemente los ricos vivirán en el mundo material, en el mundo objetivo, en el mundo de referente, tendrán sus yates de verdad, tendrán sus piscinas de verdad, sus mansiones de verdad, y la mayoría, el resto de la población sin recursos, vivirán en mundos virtuales, ¿no? Vivirán en mundos metaversos. Es decir, si están, pues yo qué sé, trabajando por 2 duros y viviendo en un entorno hostil y desagradable, pues se pondrán sus gafas y entonces ya vivirán en Tahití o en Hawái, o tendrán novias virtuales y tendrán... y de hecho ya se puede comprar prendas virtuales, por ejemplo, zapatillas, marca Gucci, marcas caras que te puedes comprar para tenerlas solo en Instagram o para tenerlas solo en Facebook. Es decir, tú compras, en vez de comprarte unas zapatillas de 200 euros, te compras unas de 50 y apareces en tus fotos de Instagram con unas zapatillas de una marca muy cara. Esto ocurre ya, esto está ya, se puede comprar y es curioso, ¿no? Esto ya es, pues, habitar el mundo virtual y consumir en el mundo virtual como si fuese el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente prefiero vivir en el mundo real que en el mundo virtual, porque es donde se juegan o jugamos de los cuartos, es en el mundo real, ¿no? Entonces, de algún modo es una forma de narcotización, ¿no? Es una forma de narcotizar al ser humano a través de mentiras. Luego también está, pues, todo este tema de que si no me dices lo que quiero oír, me estás marginando, me estás discriminando, ¿no? O sea, antiguamente discriminar era, pues bueno, pues los rubios son más tontos y son más idiotas y son más malas personas. Eso es discriminar, ¿no? Ahora, decirte que a lo mejor si tienes 50 años, no decirte que tienes 25 cuando en realidad tienes 50, eso es discriminarte, eso no es discriminarte. Eso es decirte un hecho objetivo del mundo y la realidad es que cuando los seres humanos maduramos y vivimos en el mundo real, pues tenemos que lidiar con cosas que no nos gustan, con limitaciones y con dificultades que tenemos que aprender a superar y a aceptar y a integrar en nuestra vida, ¿no? A integrar en nuestra psicología esas dificultades que no nos gustan. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Pues estamos viendo gente que se le anima a creerse sus propias fantasías y si niegas sus propias fantasías, te acusan a ti de discriminación. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿creerte tus propias fantasías es una forma de libertad? ¿Es una forma de progresismo? No, es una forma de alienación. Es decir, ¿qué es la alienación? Pues la alienación, entre otras muchas cosas, es vivir en tus propias fantasías y creerte cosas que son mentira. Y entonces se nos está invitando a decir que es, pues yo qué sé, reaccionario de derechas, cuestionar ciertas fantasías, cuando lo que es verdaderamente opresor, lo que es verdaderamente una forma de alienación y lo que interesa al poder es que los seres humanos nos creamos nuestras propias fantasías. Es decir, si tú vas a tu jefe y le dices, por favor, súbeme el sueldo, y tu jefe te dice, no, decídelo mentalmente. Tú mentalmente decides que tienes 3.000 euros en el banco todos los meses. Y entonces, ¿a quién interesa ese creerse la fantasía? ¿A ti o a tu jefe? Pues a tu jefe, como natural, porque así no te paga el dinero que eso, los 2.000 euros restantes, digamos, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que estamos viendo también muy, muy común. Yo creo también que la importancia que tiene en lo simbólico ahora y todo este tema virtual, las identidades virtuales, el sexo virtual, el género virtual, la raza virtual. Hay gente que dice que son, pues yo qué sé, que sus padres y ancestros son de Austria, pero dicen que son negros, ¿no? Y cosas por el estilo. O también la transedad, ¿no? Gente que tiene 65 años, pero dice que tiene 25 y que quiere cambiarse el carnet y que tiene 25 años. Entonces, esto al final son formas de manipular los datos sin tocar la biología, sin tocar los hechos y creerse que la realidad cambia, ¿no? Eso también ocurre, por ejemplo, yo qué sé, en el moderneo, ¿no? Yo también he estudiado el moderneo y también es muy común, pues, cambiarle las palabras a las cosas, ¿no? Como si decir muffin en vez de decir Magdalena hace que seas más guay, ¿no? Eres más glamuroso y más especial si le cambias el nombre a las cosas, cuando las cosas permanecen siendo exactamente lo que son. Luego hay que decir, por otra parte, que las tecnologías que estamos usando son droga, sin ningún tipo de duda. Están diseñadas, los dispositivos móviles, smartphone y demás, para ser adictivos y son una forma, pues, de obtener dopamina y nos genera una adicción a dopamina y eso debería ser también muy cuestionado, puesto que esto también son portales a otras realidades, a realidades virtuales que no tienen que ver con el mundo real, ¿no? Yo creo que
que también los medios de comunicación en ese sentido nos generan realidades virtuales, generan realidades que no son del todo ciertas y que nosotros podemos comprobar si son ciertas o no, muy sencillamente, en nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Se nos invita a creernos los discursos televisivos, los discursos mediáticos, los discursos tecnológicos, los discursos de Instagram, los discursos de las redes sociales, y se nos invita a no comprobar la realidad de primera mano en el mundo de la experiencia, ¿no? Y yo creo que realmente para desarrollar una personalidad y un conocimiento del mundo es muy preferible experimentar de primera mano cuál es esa realidad y cuál es ese mundo, ¿no? Y eso se hace a través de los objetos, a través de las experiencias, a través de los amigos, a través de las, pues no sé, de las relaciones, del trabajo, de muchos fenómenos que tienen que ver con la vida real y no con lo que otra persona te dice, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Perdonad un momento. Y bueno, de hecho, los propios personajes y ejecutivos, altos ejecutivos de Silicon Valley, que son los que diseñan todas estas dispositivos tecnológicos, generalmente sus hijos no lo consumen. Se sabe que los colegios Waldorf, que son colegios de estos de educación especialmente liberal y especialmente progresista y demás, que son los colegios más caros y son los colegios a los que van los hijos de los altos ejecutivos de Silicon Valley, no tienen tablets, no tienen smartphones, se dedican a cultivar la tierra, se dedican a visitar el campo, la naturaleza, para, de algún modo, ellos tener un acceso al mundo material mientras el resto, los más pobres que ellos, están imbuidos de tablets, están con sus smartphones, mientras ellos tienen un control del mundo material que es el sustento, digamos, sobre el que se construyen estas realidades virtuales, ¿no? Entonces, ¿quién es el poderoso? ¿Quién es el que va a mandar en el futuro? Quien tenga acceso al mundo material y al mundo objetivo, quien esté centrado en el mundo objetivo, y el que tenga alienado, el esclavo, será aquel que vive en el mundo virtual diseñado por los poderosos. Eso me parece muy interesante, ¿no? Es lo que decía, pues, yo qué sé, lo que dicen en el mundo de la droga, de la venta de droga en inglés, lo que es don't get high on your own supply, ¿no? Que es no te coloques con tu propia mercancía, ¿no? Y eso es la primera regla de cualquier traficante de drogas, porque puedes acabar mal. Y eso es exactamente lo que hacen los ejecutivos de Silicon Valley, ¿no? Es decir, ellos fabrican la droga, pero intentan no consumirla porque saben que es nociva, y eso lo han dicho varios de ellos públicamente, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que por ejemplo en el mundo material, pues en términos de sueldos, por ejemplo en España, y en otros países, los sueldos están congelados, ¿no? Yo leía el otro día cómo hace 20 años las personas tenían el mismo sueldo en términos absolutos. Es decir, que hace 20 años la gente cobraba lo mismo que ahora, pero claro, la comida era más barata, la electricidad era mucho más barata, muchas más cosas eran más baratas. Entonces, ¿cómo compensar esa precarización? ¿Cómo compensar esa falta de crecimiento y luego esa desigualdad que hay que se va incrementando? Aunque vivamos mejor en términos de tecnología, en términos de medicina y muchos otros términos que dirían los neoliberales, que eso es cierto, hay mucha más desigualdad de la que había antaño entre los poderosos y los menos poderosos. ¿Y cómo se supera? ¿Cómo se supera cómo se compensa esa desigualdad y ese estancamiento de los sueldos y de los elementos materiales? Pues eso se compensa sin tocar la realidad, sin tocar el statu quo, que es lo que interesa a los poderosos. Se compensa con drogas virtuales, con realidades virtuales. Si tú, pues, tu vida es muy desagradable, pues, oye, te pones las gafas estas que van a diseñar ahora y entonces vives el metaverso y bueno, y tú eres rico en tu mente, tú lo decides mentalmente todo y eres rico, eres guapo y nadie puede llevarte la contraria, y entonces así tú vives enajenado, tú vives alienado, tú vives una realidad virtual. Mientras los que tienen, a los que les interesa que tengas esos sueldos congelados, pues ellos incrementan sus sueldos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido
es interesante recuperar un poco lo que es la experiencia del mundo material, lo que es la experiencia del mundo objetivo, ¿no? Y esto es algo que me interesa, ¿no? Como por ejemplo en Bob Dylan, ¿no? Que es un cantante y un músico que era especialmente valorado por sus letras, ¿no? Él dice en una de sus canciones, ¿no? Que no dejes a un hombre del tiempo decirte en qué dirección sopla el viento, ¿no? Es una frase que él era un autor muy crítico, pero no dejes que un hombre del tiempo te diga en qué dirección sopla el viento, ¿no? Yo creo que eso está muy bien, ¿no? Que eso es, no dejes que otros piensen por ti, no dejes que otros decidan por ti lo que es la realidad y que somos nosotros, somos las personas, los individuos los que tenemos que comprobar por nosotros mismos cuál es la realidad. Y, oye, para ver en qué dirección sopla el viento, pues chuparnos el dedo y ponerlo así, como hacen en las películas, y ver en qué dirección sopla el viento, ¿no? Pero creo que cada vez más estamos siendo presas de esta narcotización y esto tiene mucho que ver con el relativismo, puesto que es mundos al margen de la realidad objetiva. Y el relativismo solo puede existir cuando negamos la realidad de los hechos y fabricamos nuestras propias realidades, ¿no? Y yo creo que por aquí, José María, ¿hasta aquí te parece bien o para que hagamos ahora la mesa redonda? Perfecto. Yo por mí, bien, ¿vale? Muchas gracias, Iñaki. Bien. Bien, pues invito a Manuel Jiménez Povedano y a Manuel Fernández Carreño que se unan aquí con nosotros a la mesa. Muchísimas gracias a Iñaki por tu interesantísima conferencia, que supongo que no ha dejado indiferentes, sino por un lado o por otro. Yo creo que todo el mundo se ha llevado un golpetazo. Que por un lado o por otro todos están de algún modo en desacuerdo contigo. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Y eso es lo que vamos ahora a intentar desentrañar. Bien, como yo creo que el tema es interesante, vamos a dar paso a los miembros de la mesa redonda, pero luego, si alguien de los aquí presentes quiere en algún momento, tiene una pregunta, quiere intervenir antes de que se vaya el tema, por favor que no lo dude, levante la mano y le doy la palabra con mucho gusto. Bien, bueno, yo creo que lo que toca efectivamente es presentar a los otros miembros de la mesa redonda y, bueno, que ya se ha hecho, pero sobre todo preguntarle quizás una primera valoración, ya sea a propósito de lo que habéis leído de Iñaki Domínguez o lo que habéis podido escuchar de la conferencia. Así que, si queréis, empezamos por mi derecha. Manuel Fernández, como os digo, es profesor de aquí, de la Escuela Universitaria de Osuna. Lleva un año, ¿no? Un año y medio. Y además lleva las redes sociales de la escuela. Y no solo eso, sino que ha tenido un desempeño previo también en redes sociales de importantes empresas y también es el creador del periódico El Pespunte, que a día de hoy es la referencia inexcusable de la información ursaonense. Entonces, yo creo que no solo por lo que haya podido leer de Iñaki, sino por su propia experiencia, yo creo que tiene mucho que decir sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, Manuel, pues tú nos dirás qué te ha parecido esto o qué valoraciones puedes sacar. Muchas gracias, José María, por la invitación. La verdad es que me he sentido afortunado de poder conocer también a Iñaki, que no lo conocía, y me ha abierto un mundo súper interesante con este libro que precisamente me he traído aquí, que me invitaste a comprármelo en ebook y
y gracias a Dios me lo he comprado en papel por todo lo que hemos comentado. Pero de manera legal, ¿eh? Te voy a creer. Ya. Además, creo que pirata no está. Me lo estaba leyendo y bueno, creo que ha acertado. Y no, la verdad es que me abruma un poco todo el tema de la filosofía, porque es verdad que no estoy diariamente vinculado con la filosofía, aunque es verdad que la vida en sí pues, nos lleva a muchas cuestiones que quizás no sabemos ponerle nombre, pero sí que están ahí y que las entendemos cuando leemos libros como este de Iñaki. Pero sí que es verdad que, bueno, que hoy en día, y para mí mi primer contacto con la filosofía, y desafortunadamente el último fue en bachillerato, con un gran profesor, por cierto, que está aquí hoy, y siempre me ha apasionado, pero al final, bueno, los derroteros de mi vida profesional y informativa han ido por otro sitio. Pero sí que me ha abierto esta puerta, Iñaki, a reflexionar sobre algo de lo que yo precisamente he estado haciendo mucho tiempo y de lo que sigo haciendo, ¿no? Él habla de todas estas cuestiones que hemos visto con esa terminología filosófica que baja muy bien a la realidad, que son situaciones completamente del día a día, que podemos entender todos nosotros, todos los jóvenes, en el sentido de que todos trabajamos con redes sociales, nos divertimos con redes sociales. Todos los que estamos aquí probablemente dentro de muy pocos años vamos a comprar ropa virtual, por ejemplo, aunque no lo sepamos siquiera hoy en día, pero vamos a comprarlo. Y probablemente, yo creo, Iñaki decía que dentro de unos 20 años, por ahí, yo creo que, desde mi punto de vista, creo que va a ser mucho antes, vamos a estar dentro del metaverso, dentro del propio mundo que Facebook está creando, ¿no? Y eso tiene, por un lado, puede tener sus virtudes, pero por supuesto que tiene muchísimos contras. Y uno de ellos, evidentemente, es perder la noción de la realidad y vivir en esa sociedad del simulacro, que se refiere Iñaki en el libro, constantemente con ideas y con los representados, dejando la realidad a un lado, ¿no? Y bueno, si queréis más adelante hablaremos un poquito de algunas ideas relacionadas con ese metaverso, con esa moda virtual, pero sí que me parece interesante que nos podamos traer todas estas cuestiones de la filosofía y del relativismo, de la distopía, a cosas tan tangibles en el día a día como son nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores y nuestro desempeño. Hoy comentábamos, no sé cómo, pero salió súper fluido en clase de fotografía precisamente, una de las alumnas me comentaba estas realidades paralelas que existen hoy en día de nuestra función obligatoria en redes sociales, de aparecer siempre felices, de aparecer... Y ella nos comentaba que realmente, bueno, al final era como vivir una realidad paralela, ¿no? Pero saqué el tema a colación del metaverso y ella decía, bueno, y entonces, si se me muere el perro, perdona la comparación y no, yo mataba y el ejemplo. Pero si se me muere el perro, lo tendré que enterrar, ¿no? Físicamente, ¿no? Y yo le respondí, digo que probablemente tu perro dentro de unos años va a ser virtual. Y entonces lo van a enterrar en el metaverso. Es decir, fijaos hasta qué punto también nos movemos en esos niveles que hoy en día nos parece un poco ciencia ficción, pero que es verdad que en el futuro... Sí. Yo, cuando lo comentaba Iñaki, y ahora lo has comentado tú, porque él comentaba que puedes comprar, ¿no? O sea, el bolso Gucci y demás, pero tú lo das por sentado que lo vamos a hacer, ¿no? En el corto plazo. Sí. Yo de primera pienso, jamás. No me vais a ver pasar por ese aro de ninguna de las maneras, vaya. Pero también hay, mientras hablaba Iñaki, y ahora que tú también he pensado, por ejemplo, yo estuve un año y pico dando clases en Seúl, ¿no? En Corea. Y en Corea son mucho más radicales con esto. Es decir, su entrega y devoción por las nuevas tecnologías y por todo lo virtual es mucho más, pues, ¿cómo diría? Mucho más tranquilo que aquí, ¿no? No hay ni siquiera cargo de conciencia. Y he visto, mientras yo estuve allí, me llamaba la atención una serie de cosas, por ejemplo, el tema del móvil siempre en la mano, y que volví y ya estaba aquí. Es decir, cada día que pasa, Osuna, Sevilla, se parece más a Seúl. Entonces, si aquello me parecía ahora entonces increíble y ahora lo tengo en lo alto, pues puede ser que eso, que me parece ahora la chorrada más grande del mundo y último, pues posiblemente pase yo también por el aro o me obliguen profesionalmente a pasar. Simplemente el ejemplo lo tenemos en esta época de confinamiento, que por ejemplo ropa se ha vendido muy poca en este tiempo porque hemos estado en nuestra casa, no hemos necesitado ropa para salir de casa. Hemos comprado si acaso
algún pijama que otro, algún chándal que otro, pero la ropa en general no la hemos comprado, ¿no? Entonces, esa necesidad sigue estando ahí. Por lo tanto, tanto el interés en las empresas de seguir vendiendo sus productos y también existe esa necesidad, si vamos a crear el metaverso y vamos a participar en ese metaverso, tendremos que utilizar y comprar complementos para ese metaverso, ¿no? Como son la ropa, la vestimenta, objetos, que ya sucede en juegos. De hecho, hay la mayoría de juegos de los teléfonos móviles, de ordenadores, al final tienen siempre su versión premium, que tú pagas X y vas comprando pues algunos tipos de herramientas, en fin, y eso ya existe, ¿no? Pero es verdad que en el metaverso vamos a necesitar ropa virtual y eso ya se está trabajando. Ahí me gustaría cederle la palabra a Iñaki con una pregunta que me surge a tenor de esto, y es el tema de que, vale, yo soy un disidente y, por ejemplo, Iñaki creo que no tiene un smartphone, ¿no? En el sentido de smartphone, vaya, que no sé y bueno, y a mí también, por ejemplo, bueno, el hecho de oponerte, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto te puedes oponer y eso va a acabar repercutiendo en tu vida profesional? Entonces tú dices, pues no me voy a comprar ninguna chorrada, ni me voy a comprar una camiseta en internet puramente virtual. Pero puede ser que profesionalmente la misma sociedad te vaya empujando de algún modo, ¿no? Y entonces la disidencia cada vez sea más cara. ¿O cómo lo ves, Iñaki? Totalmente de acuerdo, ¿no? A mí eso me enfada muchísimo, ¿no? Yo no quiero hacer esto y punto, no quiero tener que tener el smartphone para hacer temas profesionales. Se habla mucho de los abuelos, ¿no? En el tema de los bancos últimamente, ¿no? Que no tienen gente que la atienda, pero yo no soy un abuelo, que yo sepa, y a mí tampoco me gusta tener que estar pendiente de un smartphone para hacer esto, no me da la gana, y creo que no debería imponerse, y creo que por ahora no se impone realmente, siempre quedan pequeños resquicios para poder funcionar profesionalmente sin eso, ¿no? Pero yo me niego rotundamente por varias razones, ¿no? Pero me niego rotundamente y, bueno, de hecho tienes que ir adaptándote sobre todo socialmente. Yo la razón por la que me compré un móvil muy tardíamente, cuando mis amigos ya lo tenían desde pues, los 17, los 18 y yo lo compré con 24, era porque si no es que no podía ni ligar, no podía ni quedar con una chica. O sea, tú para quedar con una chica ya nadie llamaba a casa del padre, lo típico. ¿No? Está tu hija María, ¿no? Que era muy, muy jodido entonces. Antiguamente, para hablar con una chica tenías que llamar a la casa y hablar con el padre y la madre. Entonces era mucho más fácil enviar SMS para poder quedar o conectar. Y claro, me vi obligado socialmente a tener que hacer eso. Es probable. De hecho, la mejor herramienta para imponer microchips en la cabeza de la gente no es el trabajo, sino el hedonismo. Es decir, tú imagínate que para poder ligar únicamente necesitas un microchip, pues ahí sí que pasa por el aro todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo le gusta pues relacionarse, tener amor, tener, yo qué sé, placer en las relaciones con otras personas. Entonces, aprovecharse de cosas biológicas, de impulsos e instintos casi biológicos que la tecnología opera óptimamente, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que hay que tener mucho cuidado con que no nos obliguen realmente a tener que pasar por el aro tan radicalmente, porque además yo realmente creo que es nocivo, o sea, creo que es una droga, o sea, realmente lo creo, ¿no? Es como un niño que no le das cocaína, pues no le das estar todo el rato con el móvil, porque además, claro que parece xenófobo, parece muy alarmista, pero realmente yo ya lo compruebo. Yo veo a niños que es que son casi autistas ya, porque, no sé, a la hora de relacionarse les llamas, les dices su nombre y no te oyen. Pero no es porque sean los maleducados, que yo pensaba que era porque eran maleducados, no, es que su cabeza está en otra onda, porque desde pequeños están viendo la pantalla de tablet y jugando, y entonces es normal que eso te haga perder la concentración y te haga perder una capacidad para relacionarte con otros, ¿no? Bastante significativo lo que apuntaba, que los creadores de este tipo de tecnología, los colegios a los que van sus hijos, no tienen tecnología, ¿no? Entonces debería ser ya determinante, ¿no? Bueno, le paso ahora la palabra a Manuel Jiménez Povedano, también compañero del claustro de la Escuela Universitaria y profesor de la DECA, cuyo algunos de sus alumnos están aquí presentes, que también me comentaba, ¿no? Que había visto algunas cosas, había leído cosas de Iñaki que también estaba muy interesado, ¿no? Le parecían muy atinados algunos de sus comentarios. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué puedes abordar de esto? Pues encantado primero por la invitación y después porque finalmente podamos encontrarnos, ¿no? Aunque sea de esta manera, ¿no? Y lo hemos peleado, lo hemos luchado y finalmente estamos aquí y podemos compartirlo, ¿no? Que es lo importante.
Y bueno, sí, tenía buenas expectativas, ¿no? Y se cumplen, ¿no? Me cuesta, ¿no?, encontrar el resquicio en el que no estar de acuerdo, ¿no?, con Iñaki, ¿no? En el que pueda disentir, ¿no?, con el planteamiento, con los razonamientos, con los argumentos, con la historia, con el devenir y hasta con lo que pueda suceder, ¿no?, en el futuro. Sin embargo, y si sirve así un poco a modo de introducción, quizás pudiéramos estar en desacuerdo, que quede notado, ¿no?, pues por cómo voy vestido, ¿no? en la solución, ¿no?, en lo que se pudiera proponer como solución, ¿no?, a este relativismo, y que quizás podemos abordar después, ¿no? Pero si acaso como introducción, pues nos puede servir, y para que os sirva, ¿no? Yo soy de estos disidentes, ¿no? Es decir, no tengo Facebook, no tengo redes sociales, me niego hasta hace poco, y no lo sabe, a utilizar el WhatsApp, ¿vale? Y no porque voy vestido así, no porque los sacerdotes, ¿verdad?, la religión me imponga esto, ¿no? Sino porque antes de esto estudiaba ingeniería en telecomunicación. Entonces, conozco perfectamente el mundo, conozco perfectamente cómo se diseñan estos dispositivos, conozco perfectamente cuál es el interés de las grandes compañías, conozco perfectamente también cómo pretenden, ¿no?, ganar dinero a base de controlar nuestros instintos, deseos, ¿verdad? Y formas, ¿no?, de actuación en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que decía, bueno, ¿qué precio, no? Pues decía José María, ¿qué precio puede tener, no? Esto es, bueno, pues el precio de ir un poquito por detrás del mundo, ¿verdad? No voy al mismo ritmo. Y después también, aparentemente, lo pago en relaciones, ¿no?, y en contacto. Pero no es cierto. Al final, no es cierto, porque al final lo que hago es ganar en las relaciones tú a tú y cara a cara, que son las verdaderamente importantes, ¿no? Y las que verdaderamente construyen, nutren, ¿verdad? Y nos hacen, ¿no? Y nos hacen como personas. Puedo dedicarle mi tiempo a una persona enfrente de mí. Y no le dedico mi tiempo a una pantalla, no le dedico mi tiempo a un móvil, o no le dedico mi tiempo a mis expectativas, ¿verdad? Y que decía Iñaki, ¿no?, a mis expectativas sobre mí mismo, ¿no? Y sobre lo que piensan los demás de mí, ¿no? Y la imagen que doy al mundo. Lo intento, pero lo intento. No quiere decir que no me vea arrastrado, no quiere decir que no me vea, ¿no?, tentado, no quiere decir que no sucumba, ¿no? Pero sí es verdad que me posiciono, ¿no? Y que trato, ¿no?, de contagiarlo. No lo consigo. Pero bueno, quizás pues eso, ¿no? Decía, mira, y si te parece, antes de pasar la palabra, ¿no? Y al hilo, ¿no?, de lo que nos decía, yo leía a Jean Guiton, no sé si lo conocéis, ¿no? Y habla sobre la verdad, y para mí es tiene mucho interés, ¿no?, este tema, y lo he estudiado y lo he leído mucho por mi cuenta y tal, ¿no? Y decía que ya no buscamos el acuerdo entre el sujeto y el objeto, ¿no? Eso ya no lo buscamos. Dice, ya buscamos el acuerdo entre el sujeto y él mismo, ¿no?, consigo mismo. Dice, y a esto lo llamamos sinceridad, ¿vale? A esto lo llamamos sinceridad. Hemos cambiado, ¿verdad?, la realidad por el subjetivismo, hemos cambiado lo real, ¿verdad?, lo verdadero, por mi verdad y por lo que yo pienso, ¿no?, por mi constructo, ¿no? Y al final, pues, nos mentimos a nosotros mismos y encima, lo que decía Iñaki, ¿no?, estamos contentos, ¿no?, nos ponemos la gafa de la felicidad y nos congratulamos, ¿no?, nos damos palmaditas en la espalda, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría bien, ¿no?, una vuelta a lo real, estaría bien una vuelta, si os parece lo más filosófico, Aristóteles, ¿no? Y yo tengo que decir un poco más, ¿verdad? Entonces, porque, bueno, son gente que proponen lo real, ¿no?, más allá, ¿no?, de lo meta real, sobrenatural o el ámbito de la fe. Que es verdad que ayudan, ¿no?, a enraizar, a poner los pies sobre un cimiento, ¿no?, y a poder tener un suelo firme sobre el que sustentarse. Y no da nada, ¿no? Y no da nada. Yo, al menos, yo creo, es decir, pensar que puede cambiar es casi imprescindible, pero tiene todas las de fallar. Es decir, ya lo decías tú, Manuel, que esto todo viene. Y de hecho, cada vez da la sensación de que la juventud, incluso el cargo de conciencia que nosotros todavía podríamos tener con una tarde pegada al ordenador o a la televisión o a los videojuegos, ¿no? Todavía tenemos como ese cierto cargo de conciencia de saber que eso no es la realidad y que le hemos dedicado demasiado tiempo. Yo creo que cada vez desaparece más. Y en los niños
ahora directamente esa división entre lo virtual y lo real está desapareciendo y lo hacen conscientemente. Es decir, no creo que vaya a haber un cambio porque las nuevas generaciones están contentas con ese proceso, ¿no? No sé si tú ves, Manuel, en ese sentido que pueda variar el viraje o que pueda la dirección. No, yo creo que simplemente ahora mismo en el punto en el que estamos, creo que la tendencia es tan apabullante dentro del uso de las nuevas tecnologías en todas las esferas de nuestra vida que me parece que vamos a conseguir eso. Es cierto que tiene totalmente muchos inconvenientes, ¿no? Pero también es verdad que tiene sus ventajas. Está claro que nos permite comunicarnos de una forma mucho más rápida, que nos permite vender nuestros productos si somos empresarios en otros canales, pero ese tipo de relaciones al final pueden entrar personas con bondad, pero también pueden entrar personas con maldad. Y al final cuando entramos con multinacionales nos encontramos con problemas verdaderamente grandes. Me contaba una de personas cercanas a Facebook que ellos manejan en torno a 10.000 datos variables de cada persona que está dentro de Facebook. Y claro, y de primera te pregunta, oye, ¿cómo puedes manejar tantísimos datos, ¿no? Porque tú al final ves una información, pulsas me gusta y poco más, ¿no? Y la información que tú pongas de hombre, mujer, etc. Pero es que realmente hay información hasta en el momento en el que tú te paras en el timeline, ¿no? de Facebook, ese momento en el que tú te paras sin tocar nada, solamente te has parado, te has frenado, eso ya cuenta como que estás interesado en esa información, ¿no? Y eso después se puede utilizar para darle la vuelta, para ponerte publicidad relacionada con un partido político, para mostrarte, en fin, mil cosas, ¿no? Y bueno, ya ni hablemos siquiera de esa sensación que hay por ahí, que yo pienso totalmente que es cierto, que los móviles escuchan. Hombre, que se escuchan. Hombre, que se escuchan. Porque se me han dado circunstancias. La última, este fin de semana pasado, que si queréis la comento, una anécdota. Vale, en mi casa no hay ningún tipo de videojuego, pero bueno, hemos estado en casa de mi cuñada este fin de semana y allí estaba la Nintendo Switch. Entonces, mi hija ha estado jugueteando con la Nintendo Switch, en ningún momento, no sé cómo, pero nadie ha nombrado la Nintendo Switch. Y ayer, que además le hice hasta la captura de pantalla, me salió una notificación de Amazon diciéndome, creemos que puedes estar interesado en una Nintendo Switch. ¿Cómo puede ser? O sea, yo que he trabajado, he puesto mucha publicidad en Facebook, mucha publicidad en Instagram, pero me sigue sorprendiendo ese tipo de situaciones porque nos tienen absolutamente controlados. Pero al menos, según creo, ¿crees en la posibilidad de una tecnología no dañina o no abusiva, ¿no? O una tecnología que no sea un uso responsable, humano? Claro, aquí entra la educación también. Está claro, si estamos en una sociedad libre, yo creo que a mayor libertad tiene que haber mayor nivel de educación. Y si trabajamos eso desde los colegios, desde la libertad de los pequeños, de los jóvenes, que cada uno sepa moverse en una libertad responsable. Y ahí entra también el tema de las redes sociales, ¿no? Yo creo que, bueno, se me ha ido lo que iba a decir, pero es la colación de algo que había comentado Iñaki anteriormente, que ahora sí recuerdo los comentarios. Iñaki, ¿tú crees que existe, porque lo ha repetido en un par de ocasiones, que está diseñada al menos como droga, ¿no? Genera una serie de dopamina y cada vez están más enganchados, necesitan más y más. Entonces, ¿tú crees que puede existir una relación sana con la tecnología o la misma naturaleza de ella hace que siempre vaya a ser malsana o perjudicial para el hombre? No, la tecnología es muy buena, hombre, por muchísimas razones, ¿no? Muchísimas razones. Se piensa en hacer un libro, una tesis doctoral con una máquina de escribir, ¿no? Imagínate eso, porque tienes que, vamos, yo no lo he hecho nunca, lo borras, lo pegas, le pones, le quitas, le haces, lo conectas, lo editas, el texto es una maravilla en ese sentido, como tantas otras cosas, y los seres humanos somos seres tecnológicos y la tecnología es parte de nosotros. Pero una tecnología diseñada con unas intenciones que son la del puro lucro personal a costa de, sin límite alguno, pues tiene que ver con esa propia naturaleza. Realmente es la propia naturaleza la que se expresa así, ¿no? Cuando la gente dice, hoy la naturaleza es muy buena y los hombres son muy malos, eso es mentira. El ser humano, si es malo, es porque es un ser natural y es un ser que tiene aspiraciones y unos apetitos
y unos instintos ambiciosos y demás. Entonces, esa ambición natural del ser humano, se me está doblando ahora, se me está doblando el hace que pues la gente quiera más y más y más a costa de lo que sea y sin ningún límite. Entonces, la tecnología diseñada a propósito, como las máquinas tragaperras, que es lo que dicen, ¿no? Que está diseñada como las propias máquinas tragaperras, pues está diseñado para que tú sucumbas, y eso está mal, y eso no significa que la tecnología en sí sea mala, sino el uso que se hace de esa tecnología es malo, y realmente que mi percepción del futuro es muy negra porque no sé cuál es la salida de este problema, que además se está incrementando y va a ser más difícil de salir de esta droga en el futuro, ¿no? Ahí me gustaría, porque hay otra parte en el libro, y también entronca con otros que han dicho otros, por ejemplo, Karl Popper, con el tema de los dioses fuertes, en el sentido de que el relativismo, vale, vemos sus consecuencias, citamos casos muy llamativos, como por ejemplo el de hombre, no sé si el neozelandés, que se cambió la edad, ¿no? Dijo que ahora tenía no sé qué edad y ya está, y tuvieron que reconocerlo porque la edad como perfección subjetiva. Es decir, a las consecuencias más escandalosas del relativismo, a todos nos escandalizan. Sin embargo, es imprescindible, es decir, en una sociedad democrática en la que no se puede imponer una sola idea, ni por tanto no una sola versión de la verdad, parece inevitable vivir con un cierto relativismo y no caer para ello en tendencias dictatoriales, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de respetar la opinión disidente, aceptarlas y no por ello caer en un relativismo líquido? Padre. Pues yo sí, además tenía notado de las lecturas, de lo que le había podido escuchar a él, ¿no? Y también ha hecho alusión, ¿no? en la charla hoy, ¿no? Decía que lo que echamos de menos para que eso sea posible es que no existe un espacio común de sentido, es decir, que no existe el sentido común, para entendernos. Entonces, si no existe un espacio de libertad en el que podamos transitar, ¿verdad? En el que podamos contraponer y disponer las distintas ideas, ¿no? En el que lo que tú ves diferente y yo veo diferente sea contrastable y no sea ofensivo, entonces es imposible que eso pueda suceder, ¿no? Si no, yo me hacía, ¿no? el constructo mental, ¿no? Y decía, mira, esto es como vivir en un bloque de vecinos, ¿no? Donde no hay espacios comunes, ¿no? Pensar que no hay pasillos, ¿no? Ni que hay ascensor ni nada de esto. En cuanto sales de tu casa estás en la del vecino. Es decir, si sales de tu casa estás molestando, ¿vale? Si sales de tu casa tienes que ir con permiso. Si sales de tu casa tienes que ir a hurtadillas porque no sabes si molestas, no sabes si estás metiendo la pata. Entonces no hay lugar, ¿verdad?, para el contraste, ¿verdad? No hay lugar para decir lo que yo veo, lo que tú ves, ¿no? Y lo que vemos en común, o lo que podemos tener en común, ¿no? El espacio del sentido común, ¿no? Que pues ya sabemos, ¿no? Y está trillado, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, que lo necesitamos, no humanamente, ¿no? Sino, bueno, y lo vemos, ¿no? Actualmente en política o en cualquier tipo de tema que toquemos, ¿no? O sea, no puede uno abrir la boca, eso, ¿no? Sin meterse en la casa del vecino, ¿no? Sin saber si molesta, si ofende, simplemente por proponer, ¿no? O por sacar a la palestra, ¿no? Una forma de pensar, ¿no? O lo que creo que veo objetivamente, ¿no? Pues se nos hace difícil, ¿no? Pero ahora todo lo que sea trabajar, ¿no? Por conservar ese espacio de sentido común, ¿no? Nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a esto. No sé si Iñaki puede abundar, ¿no? en esa idea. Sí, bueno, eso es lo que dice Carl Schmitt, ¿no? El famoso politólogo, aquí lo digo en el libro, que es que el propio parlamentarismo y el propia democracia exige un relativismo, es decir, es relativista en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el propio sistema político es relativista, puesto que si supiésemos la verdad absoluta, nadie votaría a un partido u a otro, sino que votarían todos al mismo, que sería aquel que sabe la verdad. En cambio, el parlamentarismo es lo que tiene que ver con hablar, ¿no? Con hablar, y tiene que ver con debatir para que convencer a otros de que tu opinión es la más adecuada. Entonces, creo que sí, y bueno, y es verdad que eso también es cierto que la libertad de cada cual para pensar lo que quiera es importante, pero ahora mismo el relativismo extremo está interfiriendo también con la libertad de pensamiento, está interfiriendo con la libertad de expresión claramente, con la cultura de cancelación en Estados Unidos sobre todo, y la cosa es que a mí me estás obligando a que yo te reconozca en ti cosas que primero que no reconozco y segundo que no son verdad en términos objetivos, ¿no? Entonces eso también es una forma de no libertad a la hora de expresarse y pensar, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es algo que favorece al poder de esa manera, ¿no? El hecho de que tú te creas tus propias fantasías y que obligues a otros a decir que tus fantasías son reales,
es una manera también, bueno, pues de narcotizar y dominar a la población, ¿no? Muy bien. Si queréis, ¿tenéis algo en el tintero? Bueno, a colación de este tema del relativismo, creo que es interesante también que comentemos muy rápidamente la relación que existe con los medios de comunicación también, porque depende de una misma noticia, enfocada desde distintos medios de comunicación, se puede mostrar de una forma u otra. Y al final, ese relativismo es verdad que está muy relacionado también con la política, pero estamos asistiendo ahora mismo a una situación un poco delicada, y es que los medios de comunicación, para poder subsistir, de hecho sobre todo son los medios digitales, necesitan tener suscriptores. Y yo estoy bastante atento a estas circunstancias porque desde el inicio de Internet y los medios digitales, los periódicos digitales, siempre ha sido información gratuita. Por tanto, había una democratización de la información. Todo el mundo podía leer la información que quisiera, ¿no? Si yo ahora me suscribo al País, por decir algo, yo, de normal, todo el mundo tendrá una suscripción, no va a tener 3. Por lo tanto, solamente voy a ver la versión que me cuenta un periódico. Esa necesidad que tienen los periódicos de financiarse con suscripciones nos va a obligar a que la sociedad se polarice muchísimo más. Y yo creo que ya está ocurriendo también, ¿no? Esa relación que nos cuenten distintas versiones de un mismo hecho, al final está haciendo también que la limitación por las suscripciones obligatorias nos van a impedir ver y comparar esas versiones en Internet. Por lo tanto, creo también un poco peligroso ese asunto. Sí, ahí es curioso porque decíamos que la creencia en absolutos, en una verdad absoluta, el objetivo de manera indiscutible puede llevar a la dictadura, pero el relativismo por ese lado también, ¿no? Es decir, la posibilidad de la dictadura está en ambos bandos, ¿no? Bueno, por llamarlo bandos, pero en ambas tendencias, ¿no? Sobre todo por la polarización, ¿no? Sí. Ese enfrentamiento entre dos posturas completamente antagónicas. No sé, también hay una parte, si no mal no recuerdo, en el último capítulo que también habla Iñaki de este tema de la prensa, ¿no? Y de cómo cada vez es más difícil que lo que te brinde la prensa sea la verdad, la realidad objetiva, ¿no? Y también hay una desconfianza mayor en la población, ¿no? Sí, cada vez, y debería ser mucho más. O sea, y no solo en eso, hay una desconfianza con el tema judicial. Yo trabajando con los delincuentes y macarras que he entrevistado, pues soy antropólogo, te sorprendería ver la de gente que se ha comido penas de cárcel por asesinato que no habían sido ellos y que era bien sabido que no eran ellos. O, por ejemplo, hubo hace poco lo de Rocío Baninkoff, ¿no? Han hecho una serie de ficción, una serie de documental sobre el caso de esta chica que fue asesinada por un tal Freddie King, creo que era, o Tony King, y habían acusado falsamente a una señora que era pues la lesbiana exnovia de su madre, que tenía cara de mala, y entonces la habían metido en la cárcel sin pruebas, que es una vergüenza, y la sacaron porque justamente hubieron pruebas genéticas de Tony King. Entonces, hay muchísimo, nosotros confiamos mucho en la justicia, pero luego la justicia es de coña. Yo una vez me robó un tío y lo primero que hacen es ponerte enfrente del tío para entrar en el juzgado. O sea, imagínate un tipo grande con cara de asesino en serie que te está viendo ahí, mirándote los ojos ahí, justo al entrar. Entonces, tú te crees que las películas que, oye, que tú testificas y te protege la policía, totalmente falso. O sea, tú aquí en España, tú testificas contra un asesino y ese te puede ir a buscar, no solo te puede ir a buscar, es que te mandan la carta con el nombre del que te ha denunciado, el nombre y dirección. O sea, esto es de risa. Tú sabes que un juzgado, cuando te denuncia a alguien, te mandan el nombre del tío y el apellido. O sea, tú imagínate que tú denuncias a un matón o a 5 matones y le llega una carta de que, oye, Iñaki Domínguez Gregorio me ha denunciado, oye, mira qué bien. Entonces, nosotros creemos que esto es como las películas y no es como las películas, es todo bastante más precario y la verdad de los juicios también es muy precaria y la verdad de los medios de comunicación es aún muchísimo más precaria, ¿no? Y ya con el coronavirus ha sido entre lo que decía, lo dejaron de decir, los WhatsApp, los bulos, los rebotes, los de esto. Es que no hay quien se aclare. No hay quien se aclare. Y parece cada vez más difícil aclararse. Pero bueno, preguntas para cerrar. Por favor. Bueno, me acerco al micro o se escucha desde ahí. Sí, por favor, yo casi prefiero que se acerque al micro o algo para oírle mejor. No, creo que este es el de las cámaras, tiene que ser aquí. O un micro por ahí. A este ordenador.
Bueno, verás, yo te quería preguntar sobre una cuestión que es que en la ilustración, por ejemplo, se podía tener la fantasía siquiera de concentrar todo el saber del momento en una enciclopedia, y actualmente yo creo que vivir es un ejercicio de confianza, porque el saber, aunque quieras, no puedes concentrar, no puedes conocer pues todo lo que la sociedad ha alcanzado. Cuando vas por la calle confías en el arquitecto que ha construido pues el suelo que está pavimentado o lo que sea. El caso, qué papel crees que tiene esta cuestión sobre el hecho de que tenemos esta incertidumbre, no sabemos en qué creer porque es imposible conocer pues todos los reductos que al final encierran cuestiones como por ejemplo la política. En un debate de política no podemos tener todo el conocimiento que imbuye a, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo. Entonces es difícil documentarse en cuestiones tan difíciles y tener que tomar la decisión rápida de oye, pues voto esto, tomo esta posición, lo que sea. Y esa sería mi cuestión. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Hay que confiar. Yo confío. Desde que eres pequeño te pones las vacunas y todo. Por eso me hace gracia los amigos, ¿no? Que son antivacunas o indignados. Dices, bueno, yo qué sé, tío, si te has puesto todas las vacunas que tocan y no tienes ni puñetera idea de medicina y te has tomado las pastillas que te han dicho que te tienes que tomar y tal, ¿no? O sea que en general nosotros todos confiamos. Ahora, si puedes formarte, no falta que sepas todo el conocimiento del mundo, ¿no? Y la historia. Pero si puedes formarte opiniones y no solo un conocimiento mental, digamos, de lecturas, sino un conocimiento experiencial, es decir, un conocimiento a través de la experiencia personal es muy importante y por eso también eso es muy contrario a redes sociales, realidad virtual, etcétera. Eso no son experiencias reales, entonces por eso es importante echarse al mundo, experimentar, actuar, atreverse a enfrentarse a tus miedos, a nuestros miedos, porque eso es lo que te hace, te hace madurar y te recompensa y claro que los miedos son difíciles de enfrentar, de confrontar, pero esa vida en el mundo real y esa experiencia real es lo que te hace conocer y no necesariamente conocer a través de los libros, que también viene muy bien, ¿no? Muy bien, por favor. Yo iba simplemente a hacer un comentario de que seguramente muchos de los que estamos aquí vimos como Antena 3, que es una cadena súper solvente, hace 3 o 4 días, con motivo de la guerra de Putin contra Ucrania, puso una imagen que la daba por buena y era una imagen de un videojuego. Sí. Eso se supo luego. La propia cadena desconocía que eso era así. Entonces, eso me llamó mucho la atención de cómo la realidad virtual está suplantando a la realidad de toda la vida, digamos así. Y de cómo el criterio de verdad ya ha cambiado totalmente. El criterio de verdad básico era el criterio de adecuación entre lo que uno piensa y lo que la realidad es, o lo que uno dice y lo que la realidad es. Pero, como hemos perdido esa referencialidad, ya no tenemos la referencia de las cosas, ya no tenemos la referencia de lo que es, pues hemos desembocado en un relativismo donde parece que todo vale. Entonces, ese desliz es muy peligroso, porque se considera entonces que todas las opiniones son igualmente válidas. Eso es muy posmoderno también, ¿no? Tú me tienes que respetar lo que yo opino porque sí, como un principio, ¿no? Y yo considero que en realidad lo que son respetables no son las opiniones. Lo que son respetables son los argumentos que sustentan a la opinión. Pero ese sentido crítico que nos permite argumentar en profundidad de todos los asuntos, podemos decir que no tiene el caldo de cultivo suficiente en los medios de comunicación que nosotros utilizamos a día de hoy. Las redes sociales, internet, etcétera, prácticamente están diseñados para que no leamos más de 15 líneas seguidas. Y seguramente muchos de los que estamos aquí, cuando miramos las noticias,
la miramos apenas por los titulares y poco más. Entonces, está perjudicando mucho ese sentido crítico del individuo. Y la única esperanza que me queda es la de considerar que probablemente hay un hartazgo, o está empezando a verse un cierto hartazgo en todas estas cuestiones tecnológicas. Aquí somos muchos ya los que hemos expresado nuestra opinión en ese sentido, ¿no? Conmigo no van a contar, yo no estoy dispuesto a eso, pero no solamente eso nos ocurre a nosotros, sino que incluso también en el mundo académico, los alumnos probablemente también se están cansando ya de esto. A ver, el profesorado soporta una presión muy fuerte por parte de las multinacionales para que constantemente estemos implantando metodologías basadas en tecnología en nuestras clases. De manera que parece que si tú no usas un medio tecnológico, no eres un buen profesor. Con lo buena que es una clase magistral. Con lo buena que es una clase magistral. Entonces, ya si tú no presentas un vídeo, no haces una presentación PowerPoint, como mínimo, no eres un buen profesor. Entonces, se nos presiona mucho por ese lado, ¿no? Tenemos que tener mucha innovación metodológica que están siempre basándose en nuevas tecnologías, implantación de nuevas tecnologías. Y resulta que ayer mismo escuchaba yo a un pedagogo diciendo que es que los alumnos ya se cansan de eso. Los alumnos en un Kahoot, te pones a hacer un Kahoot y cuando te despistas, el alumno ya no está haciendo Kahoot, ya está haciendo otra cosa distinta. Porque también el Kahoot le aburre. Entonces, mi única esperanza es que ese hartazgo se implemente y se contagie y llegue un día a hacernos volver a las cosas realmente reales. Es simplemente un comentario, no sé qué es lo que opina Mikel al respecto. ¿La has oído, Iñaki? Sí, lo he oído. No, estoy muy de acuerdo. ¿no? Yo encantado. La verdad que aquí estamos todos bastante de acuerdo, parece ser. Pero sí, me ha interesado mucho y me parece que es muy acertado lo que ha dicho. Sí, el tema de la innovación, las TIC, ¿no? Parece que ya si no es TIC no es necesariamente innovador, ¿no? Y ya lo enseñamos, hacemos... Sí. Y con el tema de los medios de comunicación, quizás hay, Manuel, ya vamos acabando, pero ahí Manuel quizás pueda decir algo, que es que los medios, ¿no? Al principio se vieron sobrepasados por toda esa información ciudadana, anónima, muchas veces sensacionalista, ¿no? Que no tenía ese rigor que ellos abanderaban. Y viendo que ha ido perdiendo negocio, da la sensación que cada vez se me parecen más a eso, ¿no? Entonces entras en periódicos completamente serios y en realidad son titulares anzuelo, cosas a medio de no sé qué. Es decir, ellos mismos, viendo que no podían vencer al enemigo, se están uniendo a él. Y cada vez hay menos diferencia entre ABC y un blog. Pero cada vez menos, ¿no? O al menos esa es mi sensación, ¿no? Luego, una cosa interesante, yo como que escribo en El Mundo, escribo en otros sitios, también es muy curioso, primero la precariedad que hay entre el mundo del periodismo, que no tiene nada que ver con lo que era antes. Y por otra parte, por ejemplo, estoy en El Mundo y claro, tú te imaginas que son todos de la misma ideología y entonces yo tengo un jefe ahí que es muy de derechas y estábamos en la fiesta del Mundo y todos eran rojos. Es decir, según mi jefe, todos eran rojos. Era muy curioso, o sea que también es curioso que tú te crees que una persona porque escribe en El Mundo o porque escribe en el ABC va a ser de derechas o porque escribe en el otro periódico va a ser de izquierdas y sí que te sorprendes porque luego será la línea editorial y tal, pero te sorprende de que mucha de la gente que trabaja ahí realmente no son necesariamente de la misma inclinación política que se espera, ¿no? De ellos. Es curioso. Eso es otro apunte que tiene que ver con la experiencia personal y que es muy importante para comprender la realidad, ¿no? Que tú creemos que la realidad es de una manera y es a través de esas experiencias del día a día que realmente te sorprendes de que la realidad es muy diferente, ¿no? De todas formas, sí. Me permite, ¿no? Porque yo tenía un profesor, ¿no? De nuestra formación filosófica, bueno, es pequeñita, pero es algo, ¿no? Y tenía un profesor que decía que me ayuda, ¿no? Y a ser optimista, ¿no? En este tema, y es que la realidad siempre se impone. La realidad siempre se impone. Y si os parece como nota simpática en el contrapunto a lo que decía el profesor, también en la misma cadena, tuve la oportunidad de ver, sabéis que estamos en una situación agraria, ¿verdad? Regular, ¿no? Y
y salía un cabrero y decía, en una protesta, y decía, yo soy cabrero. Dice, no puedo darle de comer a mis cabras. Dice, primero porque no hay pasto, después porque mi bolsillo no me permite pagar el pienso. Dice, lo que significa que usted va a tener la nevera vacía. Dice, ¿qué va a comer? ¿Tecnología? El sentido común, ¿verdad? No sería Pacheco el que diría eso, ¿no? No, realmente vivimos en un periodismo hoy en día del titular y la fotografía. Para que cliques, porque Sí, como sí, cuentan los clics. y lo vemos a diario y es muy frustrante para la profesión cuando intentas explicar un hecho que ha ocurrido, el saber que estás escribiendo y que no te lo va a leer el 90% de las personas que van a ver la noticia. Porque hoy en día el funcionamiento es publica, vas a redes, en redes intenta pescar el máximo número de gente posible para que te sume ese clic en la página web. Porque realmente tú después lo que vendes a los anunciantes es cuántos visitantes tienes. Da igual la calidad de los visitantes, lo que importa es el número. Por lo tanto, en ese afán por conseguir números, el periodismo, las noticias, la información acaban siendo pues titulares, meros titulares, además titulares engañosos, que ves algo en Facebook que después cuando entras incluso han cambiado el titular, no hay mismo titular, que también ocurre. Fotografías muy demasiado impactantes, que desde el punto de vista hay muchos que no proceden, ¿vale? Y después también que esa precarización del sector también lo que hace desde el punto de vista es que tengamos un periodismo de oficina, un periodismo que ya no sale a la calle. Los periodistas hoy en día, la mayoría están dentro de su oficina como funcionarios, no salen a la calle. Y el periodismo donde se hace es delante de la gente, en los sitios, hablando con uno, con otro, contrastando opinión. Y ahí es donde está también la clave, que también se está perdiendo porque no hay esos recursos económicos, ¿no? Es toda la pescadilla que se muerde la cola. Absolutamente de acuerdo con eso que dices, vamos, fundamental, totalmente de acuerdo. O sea, hay que ir al mundo objetivo, lo que venía diciendo, ¿no? Hay que ir al mundo real para entrevistar a la gente. Al final, claro, la gente, pues, con esa falta de recursos y también por hábito, te dedicas a mirar en Google, en el Matrix, ¿no? El Google, la realidad. Entonces, al final es todo representación de representación, que es muy posmoderno también, y al final no hay anclaje en el mundo material objetivo, que es, aparte que descubres muchísimas cosas. O sea, es que yo estoy convencido de que te pones ahora mismo... Yo estoy por hacer un libro sobre Antonio Anglés porque me fascinan estos temas. Es que estoy convencido que me paso un mes entrevistando a todo el mundo de Catarroja, de donde era él, y es que te sale información por un tubo nueva que nadie había visto. O sea, quiero decir, además es que no hace falta ser un genio, es decir, con que tengas un poco de cara y preguntes a la gente, sale una información verdaderamente muy valiosa y muy rompedora, y es verdad que los periodistas que antes se basaban en ese trabajo de calle, pues ahora no lo hacen tanto para nada, y es una pena, y hay que recuperar eso a tope, yo creo. Y hoy también decir que, algo también digo en el libro, que también no hay que confundir, es decir, que, por ejemplo, la Sexta, pues la Sexta mucha gente dirá que la Sexta es de izquierdas, pero claro, hay que entender que la Sexta es de Planeta, entonces Planeta no era de izquierdas. Planeta tiene periódicos independentistas de Cataluña, tiene periódicos conservadores como La Razón, tiene cadenas de izquierdas como La Sexta. ¿Eso por qué es? ¿Porque son de izquierdas o son de derechas o son independentistas? No, es porque quieren conectar con un público que tiene esas inclinaciones. Entonces lo que están haciendo es vender ideología política. Es decir, ahí la mitad de españoles son de izquierdas, digamos, pues entonces eso es una población de 25 millones de personas, pues vamos a hacer una cadena de izquierdas con valores de izquierda para que lo consuman personas de izquierda, que son muchas de ellas. Entonces hay que estar también muy atento a que una cadena no es realmente de izquierdas porque los dueños son de izquierdas, sino que son ambiciosos, son capitalistas y quieren vender, y entonces venden por un lado a unos de izquierdas, a otros de derechas y demás. Solo quería decir eso, vamos. Sí, el consumo, ¿no? El volvernos consumistas o consumidores por encima de todo, estaba detrás de muchas de estas inercias. ¿Algo más? Por favor. Entendemos un poco el metaverso como algo súper lejano, ¿no? Que está por llegar, pero en realidad el metaverso ya está entre nosotros, lo que pasa es que es una generación próxima. Sí. Porque nosotros nos imaginamos un metaverso como si tenemos nuestra vida paralela virtualmente, en la que nosotros vamos a la compra, con las gafas puestas en nuestra casa, que vamos a nuestras reuniones de trabajo, entrevistas de trabajo, o comprar nuestros inmuebles en la realidad virtual.
eso es nuestra vida adulta, ¿no? Pero, ¿qué hacían los adolescentes hace unos años? Salían a la calle, jugaban, ¿qué hacen ahora? Sí. Están en casa, con las gafas, no, pero si cascos, quedan con sus amigos, pasan la tarde entera en el Fortnite en vez de salir a la calle. Fortnite por hablar entre otros videojuegos. Yo soy profesor de secundaria, lo que hace la mayoría de ellos están toda la tarde pasan muchas horas en casa con los cascos, quedan con sus amigos. Van viendo por esos mundos, hablando entre ellos, quedan ahí dentro, mientras van matando, van haciendo los objetivos que tienen que cumplir, pero como excusa para que la gente de salir a la calle, la gente de eso está allá, son los que la generación siguen como una fase beta. Yo al menos eso lo he sentido mucho en mis hermanos, no somos unos cuantos y los dos últimos parecen haber nacido en otra época y me llevó apenas nada con ellos, pero es eso, quedan y viven a través de ahí. Entonces decía, no sé si Iñaki la has oído. Sí, pues, sí, lo he oído, sí. Que ya está aquí, ¿no? De algún modo. Sí, sí, y bueno, hay que pensar que antiguamente, imagínate, no tenían tele, no tenían radio, no tenían nada. O sea, ¿qué hacías? ¿Qué hacías tú antes? Ahora estamos tan acostumbrados a todo esto que es que nos aburre todo, ¿no? Pero antiguamente tú pues te bajabas a hablar con el vecino, te tomabas un vino o lo que hicieses, ¿no? Pero tú antes eso, imagínate, sin tele, sin radio y sin nada de nada. Tenías que estar pues haciendo vida de barrio y eso también creaba unos lazos en los barrios muy, muy importantes y hay una solidaridad y unas relaciones de identificación y tal, que ahora pues se ha perdido, ¿no? Entonces parece que tenemos que estar siempre drogados o siempre narcotizados, siempre distraídos, ¿no? Tenemos un terror al aburrimiento, que yo admito que a mí me pasa porque es que nos pasa a todos y es cierto que hay un salto generacional, gente mayores de generación de mi padre que no usa Facebook, mucha gente de esa generación sí lo usa, mi madre, por ejemplo, sí lo usa, pues muchas personas sí lo usan, otros no lo usan, luego gente de mi generación que hemos nacido sin internet y luego ya los jóvenes de verdad que son los que nacen con una tablet bajo el brazo y esto es para mí lo más preocupante, ¿no? Sí, sí. Y sin ningún problema, es decir, que no es como nosotros, ¿no? Pero bueno, ya está, bueno, como nosotros, es que soy en eso más cerca de mi madre que tiene 60 y tantos años que de mi hermano que tiene 18 y yo nací con internet ya, ¿no? Pero esa pero bueno, no sé si aquí hay unos cuantos más jóvenes que yo. Bien. Bueno, os dejamos ya que volváis a vuestros móviles. Todavía no está todo perdido. Sí, sí. Pues eso, nada, volvemos a los móviles. Si os parece, dejamos esto aquí, salvo que alguien quiera añadir algo para cerrar. Bien, pues nada, muchísimas gracias, Iñaki. Una pena, ahora nos iríamos a tomar algo, pero bueno. Pues sí, eso, a ver si me invitáis otra vez y por lo menos nos tomamos unos vinos, pero bueno, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer total. Me gustaría que girases la cámara para que pudiese ver al público, porque es que no he podido ver al público. Bueno, hola a todos, sois unos cuantos, me alegro de haberos visto, como veo que no tenéis la primera fila. No tendríais que asustaros tanto de ponerse en primera fila. Pero bueno, encantado. Que es viernes y que disfrutéis del fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Iñaki. Hasta luego. Ya hablamos. Hasta luego. Hablamos, chao.